Hola, Buenas noches. Buenas. bienvenidos a esta Buenas clase de noches. educación artística. ¿Cómo Buenas les noches, va? profe. ¿Cómo pasaron la semana? Bien, bien. Hermoso. Bien, pues. Esperando que llueva. Ah, sí, pero unos días hermosos. ¿Cómo anduvo la imaginación? ¿Inventaron historias? Sí, sí. Bien. ¿Qué les pareció esto de jugar con el chat de YouTube? ¿Lo habían hecho antes? No, jugar así no. La verdad que no. Yo al menos, o sea, sí hablamos por el chat, ¿no? Pero jugar no. Y está bueno porque querés ir en el momento que va el video y decís, ay, no, ahora tengo que comentar ahora. Es muy divertido. Miren, no pensé, para mí, que lo armé, podía ser muy lindo, ¿sí? El que no vio el video lo puede ver, porque esto es público. Veo que hay personas que no son estudiantes, que no están obligados, vieron el video y mandaron comentarios al canal, y la verdad que me llenó de alegría ver que pudieron jugar con nosotros, que fue como que pasaban por el instituto y les dijimos, vengan a jugar, y jugaron. Y esto me hace acordar un profesor de prácticas que tenía, que nos decía que en el aula es fácil tener alumnos, porque vos estás en la escuela, los nenes tienen que estar en la escuela, ustedes tienen que estar en el profesorado, saben que tenemos que acreditar la materia, entonces es fácil invitar a una actividad, porque vos sabés que el otro de alguna manera tiene la obligación de hacerlo. Pero invitar en una plaza a jugar, o invitar en un chat a jugar y que alguien juegue, es mucho más divertido y sorprendente porque no está obligado a jugar. Entonces este profesor nos decía que si uno lograba, él nos hacía ir a hacer las prácticas primero a las plazas. Y decía, porque si ustedes logran invitar a jugar y a jugar con arte, van a ser buenos profesores en la escuela. Si no, están siempre enseñando al que está obligado a estar sentado enfrente de ustedes. Más allá de que hay veces los chicos se rebelan, y pasa que pueden estar obligados a estar en la escuela y se escapan al patio, ¿no? Pero están obligados. En cambio, cuando uno hace una propuesta de juego y alguien se engancha, dice, bueno, qué divertido. Así que la verdad que fue para mí muy divertido verlos a ustedes, y estuve hasta hace un rato con los chicos de y también fue muy interesante ver todo lo que pudieron imaginar. Así que los invito a que muestren o cuenten o lean lo que imaginaron. Nosotras hicimos... Solange o Mariel. Bueno, yo. Con Agus hicimos un cuentito y lo decoramos un poquito. Bien. Está al revés, así que lo voy a tener que leer. Bien. Bueno, y después le hicimos como ilustraciones, es toda una historia. Esperen. Uy, no se ve el dibujo, acércale un poquito. No, pero acá están los nombres igual. Ah. Acá están los nombres La otra. nuestros, acá hicimos Ahí la está. máquina del tiempo, y acá está Kurt, que era nuestro personaje, que en realidad es azul, pero quedó un poco oscuro, o se ve un poco oscuro. Y bueno, acá hicimos de nuevo la máquina del tiempo, el personaje, acá hicimos como que está expresando el sonido que habíamos elegido cada una, y bueno, y la historia, que la Porque leo, ¿no? mezclamos colores, ruidos, Sí. Mezclamos los colores lugares. con los sonidos, sí. Es toda una historieta, o sea, es un personaje principal que sube a su máquina. Ah, que no le gusta. ¿Querés leerlo, Mari? Sí, dale. eso iba a decir, léanlo Está primero. divertido. Bueno, se llama Los viajes de Kurt. Kurt era el personaje que yo elegí, y después aparece el que Agus eligió. Bueno. Kurt dice, ¿no? Kurt es azul, pero no está conforme con su forma de ser. Él quiere ser distinto, ser original y no aburrido.
Un día arma una máquina del tiempo para poder viajar a otros lugares a buscar una nueva forma de ser. Y bueno, acá está Kurt, que es azul, y la máquina del tiempo. Cuando la termina, no sabe si usarla o no. Tenía mucho miedo. Decide relajarse un rato y se escucha. Ese es uno de los sonidos que elegimos. Lo consigue. Pone en marcha la máquina, comienza su viaje y entonces, ese es otro sonido de los que habíamos elegido. Algo no anda bien. Aterriza en un mundo amarillo y de repente Kurt es color verde. Y ahí, bueno, jugamos un poco con los colores que no se ven muy bien. Asustado, corre a su nave y vuelve a viajar, hasta que aterriza en otro mundo, pero esta vez blanco. Kurt se vuelve celeste. Otra vez no, dice Kurt. Sube a su máquina del tiempo y de nuevo se escucha. Llega a un mundo rojo y Kurt se convierte completamente en violeta. Fascinado, decide volver a su mundo. Está obsesionado con su forma de ser nueva. Kurt ahora era violeta. Pasados los días, se oye en su mundo, era una máquina del tiempo que aterrizaba en su mundo. Bajó Juanita de allí, y Kurt, maravillado, pasó de ser violeta a ser, y bueno, ahí lo dejamos como medio en suspenso, como para la imaginación de los chicos que decidan o que piensen qué color se pudo haber transformado en base a que se quedó como fascinado con el nuevo personaje que había llegado a su mundo. Y bueno, ahí terminó. ¿Ahí terminó o ahí empieza? Sí, puede ser también. Puede ser. Como que empieza... Está bueno porque abre debate. Claro. A ver qué es lo que cada chico, o mismo ustedes que lo van escuchando ahora, cómo se imaginaron que sigue. Sí, y dos cuestiones. Una, el tema de los colores y la cuestión del círculo cromático, la teoría del color. Sí, jugamos un poquito con eso. Que uno nos pareció podría divertido. Decir, sí, son colores luz, son colores de... Es el círculo cromático tradicional el que usaron, pero uno podría sacar para trabajar en ciencias, a ver, ¿funcionan así los colores o fue un invento de este viaje misterioso? Claro. Y entonces de ahí podés hacer todo un trabajo de investigación, ¿sí?, de ciencias naturales sobre cómo funciona el color luz, el color de las pantallas LED, que ya es, y el color que hasta me atrevería a decir que sus padres estudiaron en la escuela, que era el círculo cromático tradicional, que es el que ustedes representaron. Pero en realidad nosotros hoy en día las pantallas funcionan con otro círculo cromático, la gráfica con otro. Entonces, a partir de ahí, uno podría decir, armar otra historia y decir, che, ¿estás seguro que esos colores funcionan así? Ese sería, por ejemplo, con ciencias. Pero también encuentro la metáfora del color y las elecciones personales, ¿no? ¿Ustedes lo pensaron también eso? Sí, más que nada con el tema de la forma de ser, cómo se siente, cuándo se siente cómodo, cuándo no, qué es lo que le va gustando, es como que va viajando y va encontrando qué es lo que le gusta. Sí, me encanta. También con la posibilidad de que aunque sea hombre, pueda elegir el color que él quiera. Eso también lo pensamos por otro lado. Sí, les cuento que con el segundo A también estuvimos un montón de tiempo mostrando trabajos también re lindos como el de ustedes, y había otro que decía, no importa el color que te guste, te invitamos igual. Iban cambiando de colores, pero iban siempre recibiendo bien al nuevo color que se intercalaba, así que si quieren verlo también, mañana lo pueden ver. Muy lindo. Muy lindo, la ESI incorporada en un cuento tan, entre comillas, sencillo, pero tan entendible. Así que me parece que en el de ustedes también se percibe eso, ¿no? ¿Quién más quería? Solange quería también mostrar, ¿no?
Bueno, ¿puedo compartir pantalla, profe? Sí, sí, espera que ya, creo que ya puse múltiples participantes. Ahí está. A ver, Podés. excelente. Sí, ahí me deja. Bien. No soy impaciente, ya voy a buscar el archivo. No, no se No, enoje, y tenemos que al contrario, mira, fue tan lindo todo lo que estuvimos viendo que estoy más que impaciente, relajada. Y los que están mirando el video porque no estuvieron en la clase, también. Hay una chica, Anaí, que pidió para que la agregaran. Ahora mando al grupo el teléfono de ella. Bueno, Bueno, yo he elegido, ¿ahí están viendo? ya avisó que está cargando. Ok. Bien. Yo elegí Filomena, Violeta, el número 8 y la onomatopeya VIP. Bien. En realidad era PIP porque justo escuché un auto, pero depende cómo suene. Claro, era un juego, la idea era improvisar a partir de eso que salía. Sí, perfecto. Un cuento para todas las edades. Cuando somos niños tenemos una gran imaginación, nos dijeron una vez. ¿Qué pasaría si la imaginación se vuelve real? Y si mejor les cuento mi historia, la mayoría de las historias que conocemos comienzan con había una vez, érase una vez. Tengo un poco la garganta seca. Había una vez, no me gusta cómo empieza. Me presento. Sí, así me gusta más. Creo que es mejor que sepan cuál es mi nombre antes que mi historia. Mi nombre es Filomena y por alguna razón no soy igual. Sí, bueno, ninguno es igual, pero digamos que soy bastante diferente a las demás vacas. No sé bien de dónde vengo, pero seguro de un lugar con mucha diversión o gente que tiene mucha imaginación para que yo sea así. Violeta, 3 ojos, ¿en serio? Admito que amo mis aletas, pero claro, que quienes me vean no estoy segura que las ame. Vivo en una granja con muchos animales y muchos ruidos, pero hay uno en especial que me despierta todas las mañanas justo cuando sale el sol. Es un gallo de nombre Rómulo. Pobre. Se ve que no le gusta su nombre y por eso se despierta temprano a gritarle el sol. Sí, eso debe ser. Un día le dije al granjero que me gustaría dormir un poco más. Todos amamos dormir. Pero el granjero no creo que me entienda cuando hablo, no domina el idioma de las vacas a la perfección. Se ve que no entendió Rómulo, se ve que no entendió o Rómulo lo ignora, porque en serio sigue haciendo un escándalo todas las mañanas. Algo pasa un día mientras dormía, escuché muchos ruidos de un auto. Por cierto, creo que debe ir un mecánico porque hace un ruido bastante feo y esos bocinazos, 8 para ser exacta. Un poquito más lento lee, para que te podamos disfrutar. No sé si escuchan el ruido de los bocinazos. Bueno, hay un ruido de bocina que no se puede llegar a escuchar, pero se escuchan todos los bocinazos porque está agregado. Me debo de haber quedado dormido otra vez. Cuando abrí los ojos solo estaba doña Pepa comiendo pasto, pero doña Pepa no es muy amigable. Siempre hace ruidos para comer. Y entonces me vino el reflejo del agua. Ya no tenía ese color violeta, tenía solo 2 ojos. Bueno, tampoco tenía las aletas, eso sí me dio pena. Pero ahora ya podía ver bien y podía caminar. El granjero me explicó que tuve mucha fiebre y el veterinario vino urgente a curar mis alucinaciones. Y de ahora en más debería cuidarme con la comida. Ah, perdón, creo que debí mencionar que estaba enferma. La buena noticia es que ya estoy mejor. Lástima que no se escucha el ruidito de la bocina. Bueno, cuando Filomena dice que escucha ruidos de bocina, se escuchan los bocinazos, pero no sale acá. Hay que poner una opción cuando vas a compartir, opción avanzada, que es para compartir sonidos.
Ah, no sé cómo es eso. Tenés que dejar de compartir y Sí. volvés a compartir. A mí siempre me guía alguien, si no me pierdo. Creo que es a la izquierda, te dice opciones avanzadas de sonido. No sé si alguna que se está riendo debe saber. ¿Te animás a decirle? Agustina. Pero no me estaba riendo. No, pero siempre hay alguien que guía y yo siempre, si me guían lo encuentro y si no, y que A ver, parecía ya como que decías que sí. me fijo. No, es opciones avanzadas de sonido. Abajo a la izquierda para mí es. Te aparece. Sí, cuando pones compartir pantalla, hay un botón que dice que es como el básico o el avanzar, Ahí y está. ahí dice el de audio de computadora. Ahí está, abajo de todo. Dice, abajo de múltiples participantes. Ahí lo encontré, ahí voy. Ahí A ver si está. sale acá. Sí, Bárbaro. ahí está. A Porque lo ver. que me costó descargar ese audio con música. Con este trabajo podemos hacer, con esta... ¿Ahí se escucha? Sí, Excelente. Genial. bien. Ahora sí. Ahí está. ¿Querés volver a compartir la vaca? Voy. Así la vemos. ¿Y quiénes son las? Vos no la hiciste sola, la hiciste con alguien más. Sola. Ah, sola, bien. Sí. Entonces, ¿se animan a hacer observaciones el resto? Lo primero que te tenemos que decir es que es una historia muy divertida. Esta vaca es muy querible, muy simpática. Lo que me pasa es que me había vacunado el sábado, lo terminé de hacer el sábado, entonces estaba que tenía el miedo de que no sabía si levantaba fiebre o no, porque todo el mundo va a levantar fiebre. Entonces me empecé a reír porque la historia tenía que agarrar por un lado que a mí me gustara. Bien. Mostrá la vaca. Yo quiero ver a la vaca de nuevo porque quiero marcar unas cuestiones que son muy interesantes. Ahí voy. ¿Por qué? Porque, a ver, composición tema la vaca. Sí. Pero la vaca Filomena no es cualquier vaca. Es una vaca que sueña. Y que sueña interesante. Y ahí me parece que es donde tiene el aspecto más creativo tu historia. Y me parece muy, muy divertida. Ahora, si la tuviéramos que comparar a la historia, mientras vas compartiendo, yo les voy contando lo que observo. Si tuviéramos que comparar esta historia o usarla para trabajar con el diseño curricular, ¿sí? Por ejemplo, con sociales, ¿qué podríamos opinar, decir, preguntar o investigar en función de esta historia? Bueno, perdón, pero no puedo, Ahí no está. sé si me va a dejar compartir el audio y a la vez la vaca, No porque me importa. muestra como dos opciones, aviso eso. Pero primero que no se siente, que ella sabe que no es igual a ninguno, que sabe que ninguno somos iguales a ninguno. Bien. Eso es lo primero que ella dice. Cuando cuenta eso, en realidad no está hablando de la vaca, sino está hablando de cualquier individuo, ¿puede ser? Sí. Bien. Está cargando algo, no sé por qué, tarda. Bien, Porque lo entonces puse ahí... para que se pusiera todo grande. Ah, buenísimo. Y claramente es una vaca que no es cualquier vaca y que muestra que es única. Bien, ahora, sí, lo que te tengo que observar es que tenés que hablar un poco más pausado. Y tratar... Ojo, yo no soy ejemplo de nada. A mí me ayudan mucho personas de prácticas del lenguaje que me dicen, bueno, habla más despacio, que se te entienda lo que querés decir, porque los chicos te tienen que ir siguiendo. Y nosotros te seguíamos leyendo también, pero si no, hay veces parecía que corrías una carrera. Es verdad. Entonces, leer un poco más pausado y
poniéndole como un poco más de interpretación a la lectura, porque es un cuento fantástico. Pero seguimos trabajando, seguimos practicando. ¿Este diseño de la vaca lo hiciste sola? ¿Te ayudaron? No, en realidad no. En internet busco una vaca y después, Sí. o sea, sí me ayudó mi hija. Mi hija, por alguna razón, se hizo en la cuarentena muy adicta a la computadora. Sí. No muy adicta, así, de un problema, ¿no? Pero se entiende que domina muy bien la computadora. Bien. Y tiene un programa que se llama, bueno, ahora lo digo, ahora busco en internet cómo se llama el programa que ya tiene guardado en la computadora y diseña, o sea, no diseña, sino como que transforma cosas. Bien. Y con ese programa te ayudó a hacer esa fantasía que vos tenías. Yo quería que sea una vaca violeta, entonces entre una cosa y la otra, las manchas violetas, que esto, que lo otro. O sea que Pero sí, vos en fue realidad ella, sí hiciste equipo. sí, con mi nena, sí, seguimos con mi nena. ¿Cómo se llama tu hija? Antonella, Antonella, felicitaciones. Antonella. Ya, Excelente trabajo en equipo con tu madre. Bien. Hay que pasarle parte de la nota a ella, que ella no tenía sí. obligación, no está cursando. Igual no es para la única materia que me ayuda. Ella tiene 9 años, pero ahí hay materias que por ahí le digo, tengo que hacer una tarea para una nena de tercer grado, y me dice, bueno, mami, me dice, no, me dice, en naturales nosotros no vemos esto, nunca lo vi, mami, me dice, no, yo veo esto, entonces vemos los cuadernos, y ella me dice, no, mira, quizás para mí es fácil, pero no es fácil para todos, o sea, tiene esa mentalidad que te dice, no, mira, no voy a aprenderlo, no lo van a aprender. Me Bien. ayuda bastante. Bueno, ahora pasamos de esta imagen de la vaca, lo que tenemos muy claro es mucho color, mucha fantasía, ¿sí? Avancemos con otras partes no del cuento, no de la historia, sino de las imágenes. Vayamos a la vaca acá. Y fíjate Y ahí una se va la cosa. autovioleta. Sí, ahí se ve el auto violeta, claramente es una fantasía, porque el auto pasa por el medio del pasto. Sí, sí. El auto en un momento pasó por el cielo, no sé cómo puede hacer eso. Y claro, y la vaca come el pasto al lado de la casa, y más o menos la casa es del tamaño de la vaca. O sea, estamos en un mundo. Esta sí la buscamos en internet, esta imagen. Esta sí, Bueno, de casualidad, esta imagen está en internet. pero la relación de formas es como, bueno, estábamos en un mundo de fantasía, sigue una vaca en un mundo, en un ambiente de fantasía. Pero, ¿qué Sí, pasa con la última vaca? Seguí avanzando. ahí voy. Acá el granjero le da de comer. Bien. Todos sabemos que es un cuento, y la verdad que es muy graciosa la historia de la vaca, de cómo se imagina cualquier persona cuando tiene fiebre. Tal cual. Ahora, Los delirios. exactamente. Y en este caso le tocó a Filomena la vaca. Ahora, ¿qué podríamos decir desde el lado de las ciencias sociales cuando vemos un granjero que amorosamente le da de comer a una vaca, ¿sí? Feliz en el jardín de la casa? ¿Es así la producción agrícola? Agrícola ganadera, perdón. ¿Es así la vida en la granja? No, en realidad yo creo que no. No es tan amoroso un granjero con una vaca. No sé, no Claro, conozco. ¿Qué es la vaca comen para el solitas las granjero? vacas. ¿Es una mascota, una amiga o es un producto? No, es Un un producto sin producto, duda. un producto, Entonces, profe. para trabajar también, ¿cuál es la diferencia entre, ¿sí?, las vacas de los cuentos o de la fantasía y las vacas del agro? Nosotros vivimos en un país que es agropecuario, ¿sí?, donde el ganado es sumamente importante dentro de la economía de este país. Sin embargo,
cuando tenemos que, en general, pensar en una historia con una vaca, asociamos una vaca feliz en la granja. Pero no es una crítica a tu historia, sino cómo podemos hacer una mirada crítica de una fantasía, ¿sí?, que se nos generó haciendo una improvisación artística, y de repente podemos hacer toda una mirada para entender un poco cómo es la realidad del campo, cómo es la realidad de la producción ganadera, y compararla o tratar de entender por qué tenemos como imágenes tan distintas de lo que es la realidad ganadera. ¿Se preguntan eso? Igual yo creo que sí, tiene razón, pero yo creo que hay personas, hay granjeros que se ocupan de los animales más allá de que sea una máquina agrícola, porque en realidad Sí. es una máquina de producción, una vaca. Yo creo que hay granjeros que se deben ocupar de que estén bien, porque si no, no les va a funcionar. Por ese lado lo veo, o sea, no va a funcionar el ingreso. Está bien, hay productores, entonces fíjate cómo pasamos de una pregunta incómoda a cuáles son las medidas, ¿sí?, de cuidado de los animales en una granja. Fíjate. Porque Sí. pasamos de una pregunta incómoda a decir, a ver, investiguemos, ¿cuáles son las medidas? ¿Cómo sería una vaca que tiene una vida adecuada, ¿sí?, más allá de que sea un producto agropecuario, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a investigar con los chicos. ¿Sería interesante hacer esta investigación? Sí, si a un adulto a mí me está dejando pensar, como a un chico no. Bien. Y partimos de una fantasía. Sin embargo, podemos convertir un trabajo de artística en una pregunta que nos hace pensar, hey, ¿por qué? ¿Por qué pensamos en la vaca feliz y jugando? A ver, comparemos, ¿qué sería una vaca bien tratada en el campo? Una vaca que sale a pastorear, por ejemplo. Una vaca que tiene las vacunas como corresponde. Hay que investigar. Y ahí, bueno, tenemos toda una línea de investigación. ¿Qué otro? ¿Te das cuenta cómo, además de disfrutar el cuento, que es sumamente divertido, podemos generar un contenido para seguir trabajando en el aula? Sí, sí. Bien. Y también podríamos trabajar con ciencias naturales, pero me parece que acá tiene mucho que salta el tema de la producción, ¿no?, de sociales, de lo que es la llanura pampeana. Entonces, a partir de un cuento divertidísimo que nos hace ver nuestras fantasías, nuestros miedos, de cómo si estamos con fiebre tenemos esta imaginación, bueno, salimos a un tema más real. Y eso no quita que nos divierta o disfrutemos del cuento. Además podemos hacer esta investigación. Igual mismo también de un color, un Sí. nombre, Sí. y ya de por sí la onomatopeya, o sea, cómo buscamos todo para relacionarlo con un cuento. Porque no es que fue fácil hacerlo, la verdad es que no, porque al principio empecé con un perro, después con un gato, pero supongo que a todos nos pasó. Ya de por sí con un color, cómo relaciono el color con si es un cuento, si es una historieta, un audiolibro, lo que sea, o sea, ¿qué Bueno, hago con eso? no, igual, a ver, la verdad que muy bien todo lo que hiciste y muy divertido. Ahora, nos divertimos, pero también podemos aprender. Y fíjense cómo no es que solo con arte aprendemos a hacer dibujo libre, expresarnos, que también lo hacemos, pero cómo podemos sacar temas interesantes, ¿sí? O al revés, podrían haber empezado con una imagen, ¿sí?, de productores agropecuarios y trabajar, a ver, ¿y qué piensan estas vacas? Como poniéndole palabras también a las vacas que están, no sé, mirando pasar los coches por la ruta o lo que sea, ¿sí? Es verdad. Sí. ¿Y alguien más tiene algún trabajo para mostrar? Profesora, Sí, nosotros somos un grupo de 4 integrantes bien. y creamos animás un cuento. Bueno, ¿lo lees o tenés para compartirlo?
No, porque no tengo para compartirlo, porque nosotros queremos presentar el cuento a través de un audiolibro. Y todavía no lo terminaron. Todavía no lo grabamos, pero sí puedo leer ya el cuento. Ah, bueno, te escuchamos. Sí, sí. Bueno. El título es El universo astral. Esta historia comienza en un universo llamado astral. Allí se encuentran 4 planetas con sus habitantes. En uno de los planetas, llamado Vital, habita un ser de color verde, ya que hay mucha vegetación, con deliciosas plantas de lechuga, acelga, espinaca y zapallitos. Lula, que tiene 5 bracitos y 4 patitas, cuida sus plantas, que son su alimento, con mucho amor, cantándoles en su lengua. Todos los viernes va en una nave, la cual tiene unos toneles grandes para cargar agua y paneles solares para cargar energía. Por la mañana, muy temprano, primero va a visitar a su amigo Tito, que vive en el planeta Cítrico, donde hay naranjos, pomelos, mandarinas y limones. Tito tiene 4 piernas y 2 brazos muy largos, que le sirve para poder sacar las naranjas. Aprovecha para hacer un riquísimo jugo de naranja para compartir con su amigo. De repente, escuchan el ñam ñam de su barriga. Es hora de almorzar, dice Lula. Por eso deciden agarrar sus canastas con verduras y frutas para visitar el planeta radiante, en el que vive Lana. Ella tiene 4 patas, 2 brazos y un ojo muy grande. En cuanto aterrizan y luego de saludar a su amigo, cargan los paneles para llevar la energía que necesitan en verdín y cítrico. Cuando finalizan la tarea, Lula los invita a deslizarse por las enormes dunas de arena, ya que en su planeta hay una gran extensión de arena para todos los costados. Y allí los amigos aprovechan para divertirse un rato. Debido a que solo hay arena, no crece ni una planta. Es por eso que siempre sus amigos les llevan alimentos y aprovechan para comer juntos algo rico. Al caer la tarde, ellos deciden visitar a Coco, que habita en el planeta Tidetón, Flash Flash. Este planeta es una gran gota de agua dulce y de color azul. Coco tiene 2 cabezas, 4 brazos con formas de aletas y una gran pata de rana que lo ayuda a nadar muy rápido. Lo hace súper veloz. La canoa es en forma de pez. Tiene remos y un ancla. Es grande, donde entran todos los amigos para pasar una linda tarde. Allí los amigos juegan carreras en el agua hasta el cansancio. Antes de que oscurezca, llenan los toneles de agua y el día terminan todos juntos viendo las hermosas estrellas del universo. Fin. Ahí termina el cuento. Bueno, el cuento es de alguna manera un recorrido, ¿sí? Por diferentes lugares muy descriptivo. Tenemos 2 minutos. ¿Quieren que volvamos a entrar? Hacemos un pequeño recreo para hacer el cierre. ¿Queda otro grupo para mostrar? ¿Estamos nosotros? Sí, nosotros con mi grupo íbamos a armar un audiolibro, Hacemos, sí. pero, o sea, tenemos el cuento, pero queríamos saber si estaba más o menos encaminado para comenzar a hacer los dibujos. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a entrar porque si no nos vamos a quedar sin la explicación. ¿Les parece? Hacemos 5 minutos de recreo mientras baja el video Y armar y el volvemos video, a entrar. ¿Sí? Una de nosotras lo va a ir poniendo y todo lo demás. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Listo. Ahí volvemos a entrar en 5 minutos, les paso el enlace. Hola, volvimos después del recreo. Para los que pasaron por ahí, por YouTube, estamos en una clase de educación artística, está entrando Micaela, y estamos analizando las producciones que hicimos
a partir de un video que les daba indicaciones bastante arbitrarias y que como que los exigía a inventar historias, y esas historias se podían representar actuándolas en teatro de sombras, haciendo un cuento, haciendo una historieta. Ya está el video de segundo A, que ellos hicieron también cosas, la verdad, muy diferentes, pero muy interesantes también. Les comparto mínimamente esto para, bueno, acá habíamos terminado y habíamos empezado en su momento con el barrilete, a contar cómo, ¿sí? Empezábamos a dejar volar la imaginación, ¿se acuerdan? Así que lo que escuchamos hasta ahora es un cuento con mucha descripción y una mezcla de cuestiones muy reales y otra mezcla de cuestiones muy fantasiosas. Si yo tuviera que, por ejemplo, pensar en una actividad de matemática con el cuento que escuchamos, diría, a ver, saquemos la cuenta de cuántas situaciones reales describen, y hay que ir tildando, y de cuántas situaciones fantasiosas describen. ¿Cuánto tiempo vamos a estar para ponernos de acuerdo? ¿Cuánto tiempo podrían estar los chicos para ponerse de acuerdo en grupos? ¿Cuántas situaciones fantasiosas y cuántas situaciones reales hay en el cuento que leyeron recién? Poco tiempo, porque es bastante concreto, ¿o no? El tiempo que debatan, porque ahí van a debatir cuánto. Ahí tenemos que aprender a separar. Separar bien claro qué es una situación donde predomina, donde está la fantasía, y cuáles son las situaciones donde dice el país de los cítricos o el planeta de los cítricos. Bueno, a ver, naranja, mandarina, limón, ¿son cítricos? Bueno, entonces esta la contamos por verdadera. Ahora, cuando dice el planeta de los cítricos, ¿hay planetas de los cítricos? No, eso es fantasía. Bueno, entonces ahí, esos chicos, para poder hacer esa consigna tan simple como dividir, ¿sí?, cuántas situaciones reales y cuántas situaciones fantasiosas hay, tienen que armar. ¿Saben lo que tienen que armar? Un reglamento. Porque aceptamos la lista de cítricos dentro de la noción de realidad, porque el planeta de los cítricos no existen, o la ponemos dentro de la fantasía porque está dentro del planeta. Quienes van a definir eso son los chicos. Entonces, antes de contar cuántas situaciones de fantasía hay y cuántas situaciones reales hay, tienen que hacer ese pequeño reglamento de qué definen como situación fantasiosa en el cuento y qué definen como datos de la realidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Con lo cual, ¿es una tarea fácil o difícil? Re difícil. Re difícil, pero sin embargo, fíjense, el cuento lo escuchan, lo disfrutan, y después hacer ese mini reglamento, bueno, ahí va a salir humo de las cabezas, pero es un ejercicio bárbaro de convivencia y de ponerse de acuerdo. Y también de entender que, a ver, ¿hasta dónde decimos que es fantasía y hasta dónde decimos que es una categoría real la que están usando para describir ese planeta? ¿Se entiende? Lo que pasa es que los cuentos siempre mezclan un poco y un poco, es como el de Sol, la vaca existe, las vacas se enferman, por supuesto, pero de ahí a que sueñen que son violetas, es como otro universo.
Pero entonces en los cuentos siempre, al haber fantasía, se mezclan, ¿no? Como los sueños. Entonces, sí, bueno, digamos como que es difícil trazar por ahí una línea. Claro, por eso es un desafío. Por eso el desafío que tuvieron ustedes la semana pasada, hace 15 días, cuando hicimos este video donde los invitaba a jugar en el chat, ¿dónde está la línea? Y por eso tan amplia la posibilidad que da la educación artística en la educación. Hay un pedagogo, que es Elliot Eisner, que él decía que la educación artística es sumamente importante en la escuela. ¿Por qué? Porque prepara a los niños para situaciones que tienen esto, lo inesperado. Y que como las situaciones que van a tener en el futuro de sus vidas, pueden tener diferentes soluciones. Entonces, esta preparación es sumamente importante. Y por eso hay que aprovechar la educación artística para poder aprender y ver esto, ¿no? Si los chicos pueden sacar este aprendizaje, es buenísimo. Este ejercicio de decir, bueno, a ver, sobre este análisis, a ver, qué criterios voy a tomar, cómo me organizo. Ellos le van a decir, bueno, hago un reglamento y después cuento. ¿Quién se animan a contar había una historia que era muy larga, me estaban diciendo, ¿no? ¿Ya tienen el resumen o lo compartimos la próxima? ¿O lo compartimos por WhatsApp, el resumen? A ver. O, ¿saben qué? Si ustedes mismas dicen que es muy largo, lean un fragmento para que conozcamos de qué se trata la historia. Mica no entró porque no la veo. Sí, no. Ahí está. Nosotros habíamos resumido un poco el cuento. Se trata de El sueño de Juanita. A ver. Bueno, se trata de una joven llamada Juanita que tenía un sueño de conocer el planeta Violeta. Decide pedirle a su amigo Kurt que la acompañe. Así que juntos comienzan los preparativos para su viaje. Entonces empiezan a buscar cosas para poder comenzar este sueño. Y deciden utilizar el auto y convertirlo en una nave para poder llegar al planeta Violeta. Bueno, luego de 9 días deciden emprender al fin su viaje. Así que preparan sus trajes y comienza el despegue. Entonces comienza UF 10, UF 9, UF 8, UF 7, UF 6, UF 5, UF 4, UF 3, UF 2, UF 1 y despegue. Bueno, comienzan su viaje al planeta Violeta, pero empiezan a escuchar un sonido extraño que comienza a hacer track, track, que es el motor. Se les rompe el motor, entonces deciden, la nave comienza a descender y caen en el planeta gris, el cual es un planeta oscuro. Se encuentran con un marciano, el cual se llamaba Fito, y deciden pedirle ayuda. Entonces se dirigen a un mecánico que se llamaba Rayo, porque era el más veloz arreglando las naves del lugar. Bueno, una vez que logran arreglar su nave y comenzar el viaje tan esperado, logran llegar al planeta Violeta. Y ahí ven un mundo totalmente distinto, ven muchos colores, ven animales que, por ejemplo, pájaros que decían guau guau y ranas que decían pi 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 pi. Entonces, primero se asustan, pero después se hacen amigos de todos y los reciben con una gran fiesta, y así el sueño que parecía imposible para Juanita se pudo hacer posible.
Sí. Bien. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar de tu historia? Hay una obra de Antonio Berni, búsquenla ahora, googleenla, de Antonio Berni, que se hace justamente en la época de los viajes a la Luna, más o menos 1970, por ahí, alrededor, ¿no? No lo sé tan exacto, pero está la imagen de Juanito Laguna y todas cuestiones que hacen al espacio. Me parece que ese cuento estaría bárbaro en esta historia, ¿no? Como que ese auto que se convierte en nave espacial. También muy interesante para relacionar con todo lo que ustedes quieran como maestras, ¿no? Para relacionar con sociales, con todo lo que fueron los viajes al espacio, para relacionar con matemática, de la necesidad de los cálculos, ¿sí? Claro. Los espacios, las distancias, ¿sí? Para relacionar con ciencias naturales, esta cuestión también de los colores, cómo ustedes asocian los colores a otras propiedades, ¿no? ¿Qué es el color? Bueno, muy rico y muy divertido. Y por supuesto este cuento se podría haber hecho en improvisación, en una charla, en un mano a mano de dos personas, de dos alumnos, de dos estudiantes que lo actúen. Claro. Y que lo cuenten como en primera persona. Me imagino, ¿sí? Sí. No se han animado a actuar. ¿Se Pero puede hacer actuado? Y podía ser actuado, claro. Por Pero, eso digo, o sea, yo digo poder pedirle a mi hermana y a mi primito que actúe. ¿Se puede hacer o tenemos que ser nosotros? mira, si son menores, vamos a resguardar la imagen de ellos. Claro. Entonces ahí te sugiero, ¿por qué? Porque como estas clases las subimos a YouTube, pero pueden hacer en teatro de títeres, porque el títere es genial en la educación también, porque ayuda a los chicos a poder decir aquello que ellos no se animan a decir. Entonces, si vos querés que lo hagan con chicos, podés usar las voces de ellos, y ellos pueden tener un títere hecho con una media, un títere hecho con una bolsa de papel, ¿sí? Un títere hecho con un cartón dibujado, con un palito de helado, y dicen lo que ellos quieren, y no hace falta exponer sus caras. Buenísimo. No, por favor. Miren, en la biblioteca del instituto, y yo creo que está digital, hay un libro que se llama El títere y lo titiritesco, donde explica todas estas cualidades de el títere y lo titiritesco, que es esta posibilidad. A ver, el libro, si pueden buscarlo, genial, porque es maravilloso, pero un poco la síntesis es esto, ¿no? El títere permite al niño decir lo que no se anima a decir él mismo. Entonces surgen muchas cuestiones que el niño tiene de imaginación, de cosas que quiere contar, de chicos que capaz no tienen, en otras disciplinas les cuesta, y acá surge ese niño contando, expresándose, entonces es maravilloso. Entonces en ese sentido es un recurso muy muy bueno, y si lo quieren hacer actuado, las invito a que lo prueben. Bien. Buenísimo, profe, entonces para la próxima clase ya vamos a tener todo preparado. Bien, igual esto era mostrar una improvisación, un hacer, no era la cuestión perfecta y terminada. Ahora les voy a dejar dos cuestiones para nuestros próximos encuentros. Lo primero que les quiero decir es que nuestro próximo encuentro las voy a invitar, si pueden, a que vean las jornadas sobre los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, donde varias profesoras del Instituto 52 vamos a estar contando cómo se desarrollaron los proyectos de arte en el instituto. Es dentro de 15 días, el martes a las 18 horas, ¿sí? Así que bueno, esa es la primera invitación que les quiero hacer. ¿Qué trabajo vamos a hacer para nuestro próximo encuentro?
que va a ser dentro de un mes. Estuvimos trabajando hasta ahora con imágenes, ¿sí? Jugando con el chat. Ahora vamos con sonidos. Bien, nuestro próximo desafío son a ver si se animan a decir por lo que estoy mostrando. ¿Qué estoy haciendo? Sensaciones. Las sensaciones, exactamente. Nuestro próximo encuentro va a tener que ver con las texturas. Ya tengo preparado un material para mandarles que tiene que ver con aprender a hacer cajas de sensaciones. Así que ahí, aunque nos encante ver, vamos a elegir cada objeto por la sensación o el sonido que genera. De nuevo, habíamos visto cómo nos llevaban a esta fantasía. Antonio Berni, fíjense que en la ropa tiene texturas, ¿sí? De nuevo, nos lleva a las sensaciones. ¿Cómo las vamos a trabajar nosotros? A través de cajas. Pero no las cajas que usan en inicial, que son parecidas pero distintas. Las cajas de sensaciones que nosotros vamos a hacer tienen que ser por fuera, digamos, que no nos digan, que no nos digan nada de lo que hay adentro, como un misterio. Pueden estar forradas de un color, o lisas, o con el color de la caja. El tipo de caja más sencillo para hacer esta actividad es la caja de zapatos. Tiene que tener un agujero por donde meter la mano. Pero si ustedes quieren hacer algo muy distinto y hacerla en una cajita de fósforos, pueden. En ese caso meten los dedos, no la mano entera. ¿Qué tiene que pasar en esta caja de sensaciones? Como nos invitó a jugar Raquel Forner y Antonio Berni, tenemos que estar invitados a tocar sensaciones, incluso aromas. Ese va a ser un trabajo que sí es individual, porque no vamos a estar llevándolo a otros lugares. Cada uno lo hace en su casa. Tienen un mes para hacerlo, ¿sí? Tienen 4 semanas para hacerlo, y después contarnos qué fueron y cómo fueron armando adentro de esa caja de sensaciones. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Habíamos estado marcando que estas sensaciones, lo más básico es que pueden ser rugosas, lisas, elásticas, ¿sí? Como en estas imágenes, que tienen que estar bien fijadas, ¿sí? No es que tiene que estar todo suelto, sino que tiene que estar fijado para poder hacer un recorrido. Y otro detalle importante es que no tenemos que usar comida. ¿Por qué? No usamos, que antes se usaba mucho poner fideos, pero la verdad que la comida no la queremos usar para hacer arte, por una cuestión de respeto a lo que es la comida. Y también por una cuestión de que no se ponga vieja dentro del trabajo artístico o que no vengan bichitos a querer comérsela. Entonces, todo lo que vamos a meter adentro de esa caja tiene que estar testeado, que no sea peligroso, ¿sí? Que no pueda lastimar las manos que se van a meter adentro y que no se deteriore con el paso del tiempo. Entonces pueden ser piedritas, ¿sí? Canutillos, un montón de cosas. Papeles de envoltorios, de comida, puede ser. Pero no, recuerden no poner comida. Claro, lana, etcétera, ¿no? Claro, pueden ser lanas, hilos, pueden hacer entrecruzamientos, ¿sí? Pueden ser banditas elásticas, pueden poner muchísimas cosas. Y Profesora, sí. ¿Tiene que estar pegado adentro en la caja? O sea, pegado el algodón o la lana. Sí, puede haber algo suelto, sí, pero básicamente la idea es que sea un recorrido por la caja. No que hay cosas sueltas adentro de una caja. Se los digo así tan obvio porque hay veces no falta el que no lee las indicaciones, ¿no? Y agarra en el último momento y mete en una caja linda, me ha pasado.
poco, pero me ha pasado que agarran y al contrario, decoran todo por fuera de la caja y adentro le ponen 3 juguetes. Y dicen, ay, sí, y es todo lo contrario de la gracia, que la gracia es un misterio que te invite a meter la mano y recorrer, y ahí esa caja, ahí adentro ese misterio está lleno de sensaciones. Está bien, varias texturas, diríamos. Tiene que haber Claro, ahí. exactamente. Bien, y tienen un mes para hacerlo, así que tienen tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Invitamos a todos los que quieran participar y mostrarlo, lo dejan en los comentarios y después lo analizamos. Así que si alguien en la familia quiere ayudar a la madre, pero a su vez quiere hacer el propio, lo hace. Ningún problema. Están todos invitados a hacer la caja de sensaciones. Perdón, ¿y la de cómo es la de los aromas, que es en la misma caja también? Claro, No, es no la simple. entendí. Si vos pusieras en esa misma caja, por ejemplo, una tela que está embebida en algún perfume, o estos pañitos que son para limpiar, que están perfumados, vos metés la mano y sacas un aroma. No digo poner cosas, de nuevo, no alimentos, no pongan pimienta, porque también sacarían. Pero sí. Le hago una pregunta, y nosotros, o sea, cada un mes en nuestro encuentro, ¿presentamos ya la caja terminada con las cosas que le pusimos adentro en una hoja aparte, o debemos grabar la reacción de alguien, o sea, si adivina las cosas que hay adentro? Pero no es cuestión de adivinar, aclaro. Claro, no es de lo cuestión que de adivinar, es cuestión de recorrer y poder dejarse llevar por esas sensaciones que da la caja. Si la persona tiene la curiosidad de adivinar, no se lo vamos a prohibir, pero el ejercicio o el juego es poder sentir y dejar un poco de lado lo visual para recuperar la fuerza de lo táctil, ¿sí? La sensación. Las sensaciones, claro. Por eso nosotros que estamos tan conectados por la pantalla en este momento, es hacer un ejercicio de algo que es todo lo contrario de la pantalla, que es lo táctil, ¿sí? Mi pregunta, profe, ¿cómo se muestra? Porque si tampoco lo vamos a ver... Lo vas a contar, no, porque después vos, acá bien. sí, lo compartimos, pero obviamente es un misterio. Sí, está bien, porque yo digo, cierro toda la caja y me dice que no vamos a mostrarlo, digo, bueno, ¿cómo no, le a ver, explico me que podés meto la mano y engañar, qué porque vos textura decís, yo tengo? meto la mano, después sí, después me mostrás, pero contás, tengo tal sensación, o me podés engañar, porque haces una caja, metés la mano y decís, yo acá siento la brisa del mar, siento los árboles, siento... Pero si tenemos suerte nos vamos a volver a ver antes de fin de año y ahí va a depender. Y si no es este año, es el año que viene. Sí, sirve muchísimo, no solo para trabajar con los chicos que no pueden ver, ¿sí? Sino para conectarnos con otras cosas. Así que la idea es que compartamos esa experiencia y que en nuestro próximo encuentro nos contemos qué nos pasó y mostremos un poco, pero sobre todo que contemos en relación a las sensaciones, que ampliemos nuestro mundo de sensaciones. Bueno, profe. Bueno, ¿nos vemos entonces la próxima? Sí, profe, chao, profe. Chao. Nos vemos. Bueno, gracias. después seguimos en contacto. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas. Descansen. Chao, chao.